Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Rey de Reyes. De nuevo, por la gracia y la misericordia de Dios, en este programa especial, donde no sé si ustedes recuerden, hace varios años ya, donde tuvimos aquel programa que se llamó ¿Qué sucede en la Santa Misa? ¿Qué sucede en aquel momento que estamos viviendo este acontecimiento, este suceso, este memorial de la Santa Misa, y que lo hicimos en aquel momento con el Padre Francisco Javier y con el Padre Salvador Herrera? Mucha gente todavía sigue preguntando, oiga, aquel programa de la misa. Pues hoy tenemos esta nueva oportunidad. Tenemos este gran hombre de Dios, este gran apóstol de Dios, que viene aportando este tremendo mensaje, urgente mensaje, que es la Santa Misa, y que hoy está con nosotros el Padre Francisco Javier. Bienvenido, Padre Francisco. Pues es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa, después de varios años, ¿verdad? Que se grabó aquel que rompió récords, ¿verdad? de audiencia. Así y que es. A la fecha, creo, me dice la gente, Padre, lo vimos en María Visión, lo vimos en Rey de Reyes. Digo, ¿cuándo? Hace 8 días, hace un mes. Y digo, pero ese programa tiene como 10 o 12 años que se grabó, y sin embargo la gente constantemente me dice que lo repiten, y la gente lo ve como con alegría, con gozo, y sobre todo dices que nunca habíamos sabido qué sucedía al estar nosotros participando en la misa. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes nuevamente. Y mi queridísimo amigo Jorge, bienvenido de nuevo. Gracias, Manuel, gracias. Bueno, pues de verdad que, como dice el Padre Francisco, Javier Francisco, es muy importante, y como dices tú, es urgente conocer, tener conciencia de qué es la Santa Misa, la liturgia eucarística. Me atrevo a decir, porque he escuchado de otros sacerdotes también, la mayoría de nosotros, los feligreses, no sabemos qué es la Santa Misa o para qué vamos ahí. Es el sacrificio perpetuo de nuestro Señor Jesucristo, pero habrá que entenderlo bien en este programa, ¿no? Así es que estemos muy atentos y vivamos de hoy en adelante este sacrificio perpetuo de Jesús. Pues qué bueno, pues sin más preámbulo, querido Padre, vamos a... ¿Qué es la Santa Misa? Bueno, la misa como tal, con el nombre de misa, aparece a partir de la Edad Media, porque pues el rito era totalmente en latín. Entonces las últimas palabras para finalizar la Eucaristía dice ite missat est, o sea, esta es la misión, traducida ya al español, esta es la misión, pero la gente entendía misa, ¿verdad? Entonces, así como ite missa est, entonces como que se les quedaba esa partecita, vamos a la misa, y por eso se quedó con ese nombre. Pero su origen es la fracción del pan, la cena del Señor, o a partir ya de San Justino, en el siglo II, se le empieza a decir la Eucaristía, la acción de gracias. Pero es el santo sacrificio, así en síntesis, que la misa es el sacrificio perpetuo que Cristo ha hecho por nosotros de una vez y para siempre, al morir en la cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, y al resucitar, vence al demonio para darnos a nosotros la vida eterna y hacer de nosotros hijos de Dios. Es el sacrificio por el cual Cristo se ha constituido, ¿verdad?, en la alianza entre el Padre eterno y nosotros. Entonces, ese es lo que es la misa, es participar. El que va a misa asiste, participa y se convierte en testigo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es muy importante que sepamos, no es que se vuelve a hacer el sacrificio, es el memorial donde nosotros podemos vivir ese acontecimiento en el tiempo. Así es el memorial. El Señor lo ordenó, no lo inventó la Iglesia, la misa no la inventó la Iglesia. La misa es invento de Cristo. Él fue el que dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces, al participar de esta celebración, de ese memorial, es hacernos partícipes de ese hecho
que realizó Cristo por nosotros, que se ha quedado permanentemente a través del tiempo, de una forma perpetua. Entonces, cada vez que celebramos la Eucaristía, la gente que participa es como entrar en otra dimensión a través del tiempo para estar presente en el momento en el que Cristo está por nosotros, ofreciendo su vida por nosotros. Y todo es la pasión, muerte y resurrección. No solamente es el hecho de que cuando Cristo muere en la cruz, sino es toda su derramamiento de su sangre, toda su pasión, muerte y su triunfo, su victoria sobre el sepulcro, sobre la muerte. Y hoy lo que vamos a ver, a saber, qué es lo que está sucediendo en cada momento en la Santa Misa. ¿Por qué desde el momento que el sacerdote entra a la misa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué besa el altar? ¿Por qué es el momento que iniciamos en el perdón al Señor? Todos estos pasos nos vamos a ir dando cuenta que tienen que ver con la pasión de nuestro Señor. Esto según Francisco de Sales, me dice, Padre. Así es. Entonces, este momento, Jorge, que estamos viviendo, donde hemos relativizado las cosas, donde hoy hemos vivido ya la misa, vamos como que por cumplimiento, muy mecánica. Porque vamos el domingo por cumplir, y esa palabra que dice cumplo y miento, ¿no? Entonces, llegar a la misa, ver lo que está aconteciendo en la misa, lo que yo estoy viendo actualmente en la misa, los celulares, las situaciones que estamos viendo, que hay gente que cruza las piernas, que estira los brazos, que está cruzada con una situación, Padre, contestando inclusive el celular, hablando, mascando chicle, todas estas circunstancias. Pues, los saludos cuando vas a recibir a nuestro Señor en la comunión, la gente se saluda de beso, se sonríe, apretones de manos. Bueno, todo esto nos indica que tenemos una ignorancia muy clara nosotros los feligreses, y yo espero mucho de este programa, con la ayuda del sacerdote aquí presente, de que obtengamos una conciencia plena. Lo que le decía hace unos segundos aquí al Padre es que también se debe quitar esa idea de que nada más es como un convivio, un banquete, porque esto nos hace situarnos más bien en una acción de tipo social, Padre. Y esto, sobre todo, usted ve en las misas, aquellas pues de 15 años y de bodas, etcétera, yo noto que se ha perdido totalmente el sentido de la liturgia, ¿no? Y se da una importancia a las fotografías, al video, las madrinas por ahí hablando, etc. Nadie tiene una paz y una tranquilidad. Yo no sé hasta dónde la misma Iglesia pudiera corregir y enderezar esto, pero ojalá que en el programa podamos ir dando esa luz que Dios ha querido siempre darle al hombre. Yo estoy convencido que sí, que el programa va a tener un fruto muy grande a nivel mundial, no solamente nacional, por la forma como lo vamos a ir explicando. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que ir a la misa, o la fracción del pan, o la cena del Señor, es ir a un sacrificio. La misa se está ofreciendo un sacrificio. Cristo se está ofreciendo al Padre por nosotros. Es un sacrificio. Por eso se usa un altar. Un altar que no es una mesa, así simplemente como la palabra mesa. Sí. Mesas hay de todo tipo de mesas, pero se usa una mesa, pero tiene un nombre especial que se llama altar, que significa el lugar donde se degüella a la víctima. La palabra altar viene desde su origen, su raíz es eso, es el lugar de degollar a la víctima. Entonces hay un sacrificio y se ofrece sobre este altar. Perdón mi ignorancia, ¿sería el Santo Sepulcro? También, porque Jesús fue colocado sobre una roca excavada, entonces por eso de preferencia tiene que ser de un material noble, macizo, fuerte, hermoso, ¿verdad? Que puede ser madera, como en este caso, o sobre todo de piedra. Entonces es el lugar del sacrificio donde viene la víctima. Entonces hay una víctima, hay un lugar donde se ofrece esta víctima, y hay quien ofrece esta víctima. En este caso Cristo viene siendo el sacerdote que ofrece al Padre Eterno este sacrificio, en donde Él mismo es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, quien se ofrece a sí mismo como la víctima, y él mismo, su cuerpo, sirve como altar, porque su cuerpo es el lugar donde se va a hacer este sacrificio. Entonces la misa es un sacrificio. Y el mantel blanco representa lo que nosotros conocemos como la sábana santa. Viene siendo el mantel blanco en el cual, así como Cristo fue envuelto en esa sábana, así también es exactamente la que tenemos en Turín, en Italia, que puede ser visitada, ¿verdad?, por todos nosotros. Así es, sí. Así es. Entonces, ese es el significado. Todo lo que acontece dentro de la misa y todos los elementos que se usan, todo tiene un significado. O sea, no son cuestiones estéticas simplemente, sino todo tiene un porqué y un para qué. Y todo esto viene desde el principio, desde el tiempo del pueblo judío, desde cuando se celebra la primera alianza, en donde Moisés todo lo hace no por iniciativa propia, sino todo es siguiendo las instrucciones del mismo Señor, del mismo Dios, el cual le dice que Aarón tiene que ofrecer un holocausto con sacrificios en los cuales se va a derramar la sangre de estos animales cuando se va a constituir la primera alianza allá en el desierto, en donde sobre unos griales, que son unos recipientes así, en los cuales la sangre de estos animales que iba a ser derramada, se derrama sobre esos griales o esos recipientes, no cae al piso, y se iban a tener 12 piedras que simbolizaban a las 12 tribus de Israel, y una al centro grande que simbolizaba a Dios. Entonces la mitad de esa sangre, después de seguir todo un ritual, unas oraciones, unas lecturas bíblicas, en donde participa el pueblo, Dios habla y el pueblo responde, donde dice, sí, haremos todo lo que el Señor nos mande. Entonces hay un vínculo en la celebración de esta liturgia, pero te digo, establecida por Dios, el pueblo participa y Aarón está a nombre de Dios haciendo esta ofrenda ritual. Se derrama la mitad de la sangre sobre esta piedra, y la otra mitad, en lugar de ser derramada sobre las 12 piedras, se derrama sobre toda la gente. Entonces toda la gente era marcada, desde los niños de pecho hasta la persona mayor, todos eran marcados como signo de que se establecía ese vínculo de que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y Dios es su Dios. Entonces ahí está una alianza. Ahora, esto que dice Manuel, ¿cómo vamos a corregir, a orientar la actitud de nosotros los fieles durante la Santa Misa, ¿no? Le preocupa a él, le preocupa a muchísimos que la actitud no es para nada la adecuada ante este tesoro que Dios ha regalado al mundo, ¿no? Porque cuando estamos en este sacrificio perpetuo de Jesús, estamos en la eternidad, nos hemos salido del tiempo, no hay nada que, digamos, nos debería entretener o desviar, ni mentalmente ni espiritualmente. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? A través de que hagamos conciencia, ¿verdad? Hagamos conciencia sobre lo que es la Santa Misa, y entender lo que es como si fuéramos sobre unos rieles, como si fuéramos un tren, en donde uno de los rieles es la parte que se llama la liturgia, que sepamos que todo tiene un sentido, un porqué y para qué, lo que decíamos hace un momentito, y la otra es la parte mística. Teniendo las dos cosas así, con plena conciencia, van a tomar convicción, y entonces dirán, ahora sí entiendo a dónde voy y por qué voy y cómo debo de ir y cómo debo de participar. Entonces tendríamos así como, pero tienen que tener esas dos rieles, tienen que estar bien claritos, especificados, la parte litúrgica y la parte mística. Es decir, ahí no nos debemos salir ni nosotros, pero ni ustedes los sacerdotes. No. Creo que quedó muy claramente establecido, usted corríjame, en el Concilio de Trento, cómo debe ser la liturgia eucarística. ¿No fue ahí? Bueno, ahí se estableció, pero ya desde el principio. Desde antes. Desde el principio ya hay una estructura de cómo se celebraba la fracción del pan, que pues está escrita el ritual precisamente en San Justino, es el primero que nos deja ya una estructura de cómo se celebraba la fracción del pan, o que después empezó a llamarse a partir de él la Santa Eucaristía, la acción de gracias. Entonces allá desde entonces ya se establece, y eso se empieza a correr por todas las iglesias de aquel entonces, ¿no? La iglesia de Constantinopla, de Roma, de Éfeso, de Alejandría, etcétera.
Entonces por eso había una comunión entre todas estas iglesias donde se reunían, y cuando de repente empezaban a oír herejías, que de repente, no, en tal iglesia están diciendo esto, lo otro, aquello, se reunían en concilio para decir, no, espérenme, no, es esto, es por aquí. ¿Sí? Y el que no aceptaba eso, él quedaba fuera, pero todos era ir construyendo comunidad, unidad. Ahora, padre, Benedicto XVI se quejaba mucho en el sentido de que decía que ya no había una misa igual a otra, lo cual no debería de suceder. La liturgia está muy bien establecida. Yo el documento que conozco es el Sacramento de la Redención, en tiempo de Juan Pablo II, y que nos señala claramente cómo esos rieles, esas estructuras por las que tenemos que seguir, pero vemos que no es así. Y allí mismo señala que entonces cuando no se cumple con esto, se convierte en un abuso litúrgico, que al final del documento dice que todos estamos obligados, los fieles, los sacerdotes, los que sean, los diáconos, a denunciar. Pero no se acostumbra a esto, porque a veces no nos damos cuenta cuándo se cometió un abuso litúrgico, ¿no? Pero esto es lo que tendríamos nosotros que hacer. Es decir, ahora vamos a presenciar lo que usted nos va a decir, pero además yo invito a los televidentes a que nos instruyamos, adquiramos este documento, Sacramento de la Redención, ¿verdad? Y veamos cada uno de los capítulos para entender cuándo estamos o se está cometiendo un abuso litúrgico y evitarlo, ¿no? No sé qué diga usted. Ya, bueno, y también es importante que sepamos que tenemos que ir preparados a este acontecimiento, que no podemos recibir a Cristo nuestro Señor, pararnos a recibir, a comulgar. Yo veo hoy en día mucha gente, muchas situaciones, las fiestas, los 15 años, situaciones donde la gente puede ir a lo mejor muy elegante, con muchas joyas, con las faldas cortas, con muchas cosas que no veo la preparación para el suceso. No veo lo que es el acontecimiento, que estar preparados para que todos los días, si es algo importante en nuestro día, es la Santa Misa. El centro de nuestra vida es Jesucristo. El centro de nuestro día, ¿qué sería? ¿Qué quisiera decir esa palabra? El centro de nuestro día es la Santa Misa. Entonces tenemos que estar preparados porque es el suceso del día. ¿Qué voy a hacer? Voy a preparar mi mente, voy a preparar mi corazón para ir a ese acontecimiento donde voy a hacer el tiempo, donde voy a hacer los tiempos adecuados para llegar en la preparación de oración y en la preparación que he pecado. He renunciado al pecado, he ido preparado a la misa, o voy nada más por ir. Esto es una cosa, lo que vamos a oír, lo que vamos a ver. Este suceso de este acontecimiento, desde que el Padre llega y que vas a ver ahora que llega y por qué le da un beso al altar. Es la reparación del beso de Judas. Y tú estás participando en el tiempo y yo participando en este suceso, en este acontecimiento. Entonces hoy en día, ¿qué tiene que ser la iglesia? Tú y yo, hoy los sacerdotes, vivir este suceso. Que vivan a Cristo, que el Padre Pío, ¿cómo se preparaba para este acontecimiento? El Padre Pío se preparaba horas, Jorge. No, y había una cantidad de personas hacían sus reservaciones para poder entrar. Y cuando él consagraba, ese momento, la transustanciación, el momento de la consagración, es cuando el cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo de nuestro Señor y el vino en su sangre. No podemos ir así como rápido y un momentito y ya pasó, y estar platicando y contestando el celular y saliendo y recibiendo al Señor con la mano como si fuera una galleta. Esto es lo que es el sentido del programa. Esto es el sentido de volver a la realidad. Esto es el sentido de volver a la vida, al suceso de sucesos, Padre. Muy bien, sí, claro.
Iremos explicando entonces la parte litúrgica y la parte mística, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tú decías ahorita de lo del beso de Judas, ¿verdad? Entonces la parte mística, ¿verdad? Ahí se aprecia pues que es contemplar ese beso del traidor, pero y en la parte litúrgica es contemplar que estamos besando a Cristo mismo, que es el altar, ¿verdad? Por sus 5 llagas, cuando se consagra un altar, se marcan siempre con 5 pequeñas cruces con una pequeña fogatita que se enciende y se consagra a través de toda una liturgia ese altar para que sea exclusivamente para el sacrificio, no es para comer, no es para poner cosas, sino es para el sacrificio del Señor. Entonces cuando llegamos y besamos con devoción, con solemnidad, el altar del Señor, ¿verdad? Es besar al Señor que está ahí presente en ese altar, ¿verdad? Y cuando nosotros entramos a una iglesia, hacemos una reverencia hacia el altar, ¿verdad? Sabiendo que está Cristo presente a través de ese altar. Entonces tenemos la parte litúrgica, tenemos la parte mística. Vamos a ir viendo las dos cosas. Bueno, lo que sí me gustaría ahorita con lo que menciona usted es que la actitud de nosotros los feligreses, desde el inicio, desde que ingresamos a la iglesia, que es un lugar consagrado y que no hay que olvidarlo, en ese momento debemos olvidar todos los comentarios ajenos, todos esos cuchicheos, etcétera, porque justamente es algo que nos entristece. Cuando ustedes no han iniciado la Santa Misa, todos estamos platicando, y estamos platicando como si fuera a empezar, no sé, un evento, algo de diversión o algún evento en un estadio, etcétera, y todo el mundo en una chorcha, perdónenme la palabra, hasta que el sacerdote aparece. Esto es totalmente, ya desde ahí entiendo que no vamos a aprovechar el valor infinito de la Santa Misa. Entonces, desde ahí habría que catequizar a cada uno de nosotros, desde que tú metes el primer pie. La preparación, por esto este programa invita a la iglesia. Esta apertura que nos da este conocimiento para darnos cuenta de lo que sucede en la misa. Nos invita a que reflexionemos cada uno de los que vayamos a la misa, ya sea el sacerdote, ya sea el obispo, ya sea los laicos, todos. Y hay que acordarse que antes los no bautizados tenían que salir de la iglesia, entiendo, en el momento en que iniciaba la liturgia eucarística. Aclárenos un poquito esto. Sí, desde el principio, cuando a una persona, al principio de nuestra fe, cuando una persona se estaba preparando para ser bautizada, para recibir el santo bautizo, duraba 2 años su catequesis y llegado un cierto momento de su catequesis podía ya participar de lo que llamaban la misa de los catecúmenos, que viene siendo lo que hoy actualmente es la liturgia de la palabra. Y el momento que termina la liturgia de la palabra, después de la oración de los fieles, se retiraban y se salían. Cuando ya participaban del bautismo, entonces ya podían quedarse a la segunda parte de la Eucaristía o la Santa Misa, que es la liturgia de los fieles, así se llama, o la misa de los fieles, o liturgia eucarística, que es donde ya se participa de la comunión. Entonces, antiguamente se llamaba así, misa de catecúmenos, misa de los fieles. Una sola, pero liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Y que al participar nosotros en ella, tenemos con esa convicción realmente de que pues no vamos a ver un espectáculo, no vamos al teatro, no vamos al cine, no estamos en las plazas comerciales, no estamos en el estadio, no estamos en el mercado, no estamos en la escuela o no estamos en la calle, sino estamos en un lugar que el Señor dijo, mi casa es casa de oración. Entonces tenemos que comprender eso. Al ir a la iglesia, al estar ya dentro de lo que es el templo, ya desde el atrio me fui preparando, pero una vez cruzando ya la puerta, el ambiente es diferente, es un lugar de recogimiento, es un lugar de silencio, es un lugar de oración y prepararnos para la misa o bien estar en oración. Pero y no deberíamos de tomar ni fotografías, nos decía el Padre Rafa, ¿no? Porque o tomo fotografías, sí, no voy de picnic, o me entrego en esa oración donde me pone en contacto con Dios. De manera que
esa parte habrá que trabajarla muchísimo, ¿no? Pero desde el momento en que la gente está con el celular tomando ya fotografías, está perdiendo pues ese valor infinito que tiene la Santa Misa, lo está arriesgando, porque va a ser muy difícil que regrese a una actitud penitencial y espiritual necesaria frente a Dios. Sí, se ha convertido como una especie como de evento, el bautizo, la confirmación, o sea, los sacramentos, se han convertido como en un evento tristemente y pues eso ha quitado la parte del misterio, la parte de realmente lo que pasa dentro de la misa. Entonces, después de esto, esperemos que la gente tome conciencia y entonces tome ya sus debidos preparaciones para ese tipo de cosas, irlas controlando, irlas limitando, no prohibirlas, pero sí irlas ordenando, y que eso no sea la prioridad, que eso no sea lo que haga que estropee realmente lo que está pasando dentro de la celebración. Y que veamos la grandeza que hay. Así es. Y la gran gracia que es que tengamos nuestros sacerdotes y que ellos como puentes para llevarnos a Jesucristo. Nosotros, en vez de juzgarlos y criticarlos, recemos por ustedes para que se llenen del Espíritu Santo y nos lleven a este suceso, a este acontecimiento, a esta invitación, llenos del Espíritu Santo. Que cuando el sacerdote llega a ese momento donde consagra el pan y el vino, cuando el sacerdote dice en ese momento la homilía, cuando el sacerdote habla con esa situación, nos hable hoy, que nos vuelva a hablar del pecado, que nos vuelva a hablar del infierno, que nos vuelva a hablar del cielo, que nos hable del purgatorio, que nos hable de todas estas cosas y que se llene de Dios. Eso es lo que yo creo que es importante, Padre, y que nosotros todos, laicos, entreguemos verdaderamente nuestros corazones en las rodillas, pidiendo por ellos. Vamos a vivir este suceso. Muy bien. Vamos. Bueno. Podemos iniciar, Vamos, ¿verdad? tenemos que ir a un corte. Muy bien. Vamos. Jesucristo, Señor de señores. Jesucristo, Señor de señores. Como indicamos en el lapso anterior, quiero que toda la gente que nos esté mirando contemplen que vamos a hacer esta comparación entre todo lo que está realizándose dentro de la Santa Misa con la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor. Por eso, desde el momento en que iniciamos, vean contemplando las dos partes, la parte litúrgica y la parte mística. Al entrar el sacerdote, saliendo de la sacristía para entrar al altar, al templo, vamos a contemplar a Cristo que está saliendo del cenáculo para entrar en el huerto de los olivos. En este momento estamos contemplando cuando Cristo, al entrar al huerto de los olivos, al hacer esta reverencia, Él está postrado, sus discípulos están a unos pasos de Él, y el Señor está por nosotros padeciendo ahí ya su pasión, en el cual el Señor está sufriendo el peso de todos los pecados de toda la humanidad. Está sintiendo ese dolor, esa tristeza, esa desesperación de sentir todo lo que es el pecado que nos aleja de Dios y que Él tiene que cargar con todo eso por nosotros. Entonces, pensar que no solamente es ese pequeño trayecto que realiza el sacerdote de la sacristía hacia el altar o de la entrada del templo hacia el altar, sino es todo lo que el Señor tiene que sufrir por nosotros en el momento en el que está en el huerto de los olivos. Pide que sus discípulos queden en cierto lugar, por eso vemos que en una cierta parte del templo están los fieles y en otra parte está el grupo de los acólitos y el sacerdote se va hacia lo que es el altar.
se hace entonces esta reverencia, el Señor está postrado, sufriendo, aunque es un instante solamente litúrgicamente, en el que el sacerdote hace reverencia al altar que es la presencia de Cristo, dobla su rodilla ante el sagrario porque Cristo está presente allí en el sagrario sacramentalmente, su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad están presentes en el sagrario, tener esa conciencia que cada vez que está encendida esa lamparita es el señal de que el Señor está ahí realmente. Y aquí está el Señor presente a través de este signo de lo que es el altar. Entonces, de esa reverencia tenemos que tener nosotros siempre esa particularidad. Cuando vamos a la iglesia, si está el Santísimo ahí reservado, siempre tenemos que llegar y doblar nuestra rodilla para persignarnos y saludar al Señor al entrar a la iglesia, como siempre se ha hecho y actualmente mucha gente no lo ve. Tenemos que entender que no vamos al teatro, ¿verdad? Así como que con permiso y me siento y ya estoy esperando a que empiece la función. No, es llegar y siempre es doblar la rodilla, persignarnos y saludar al Señor. En algunas iglesias no está el sagrario, lo tienen en un lugar anexo, entonces lo que tiene que hacer la gente es hacer una reverencia al altar. Si estamos en esta parte de la iglesia y queremos cruzar hacia la otra parte, igualmente, para cruzar de un lado a otro, tengo que llegar y hacer una reverencia siempre hacia el altar. No es cruzarme nada más como si fuera cualquier cosa. Tenemos que respetar este símbolo y tenemos que respetar, sobre todo... Padre, ¿es una reverencia o una genuflexión? Genuflexión. Reverencia aquí. Reverencia aquí. Genuflexión acá. Doblar la rodilla así. ¿Sí? Y cuando el Santísimo está expuesto, entonces son doblar las dos rodillas. Cuando está expuesto, cuando está en el sagrario, una genuflexión. Y al altar es una reverencia. ¿Sale? Para que tengamos eso en cuenta, pero estamos en esta primera parte, tan solo es el inicio, empezamos con un canto de alegría, ¿verdad? Porque vamos al encuentro del Señor, que es el canto de victoria, de que el Señor, ¿verdad?, a través de su pasión, muerte y resurrección nos trae la victoria a todos los que participemos, y todo lo que ofrezcamos al Señor tendrá un fruto. Y entonces estamos diciendo que es el momento donde el Señor en el que está, es donde está en la oración en el huerto. En oración en el huerto. Cuando usted está delante del altar. Delante del altar, que está, uno dobla su rodilla, hace la genuflexión, de que el Señor durante 3 momentos nos narra la Sagrada Escritura, los Evangelios. 3 momentos el Señor estaba postrado y 3 veces se levantó y fue ante sus discípulos y les decía: oren, oren y velen, ¿verdad? Acompáñenme en este momento. Y los discípulos estaban todos con un cansancio, se quedaban dormidos, y 3 veces, todavía la tercera vez le dijo Pedro, y a nombre de todos los demás, o sea, duermen mientras yo estoy sufriendo y ustedes miran cómo no son capaces de orar 1 hora tan solo por mí. Y todo lo que el Señor sufrió en ese momento, las tentaciones, ¿verdad?, de que el motivo de ¿para qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Ve, mira cómo la gente te va a pagar. El demonio lo tentaba ahí en ese momento, y él sufría realmente lo que estaba haciendo, su misión tenía que tener un fruto, pero sin embargo la tentación de decir: ¿para qué hacer esto? ¿Cuánta gente lo va a valorar? ¿Cuánta gente lo va a apreciar? ¿Cuánta gente va a abusar? ¿Cuántas herejías? ¿Cuántos pecados? ¿Y para qué hacerlo? El demonio lo tentaba, y el Señor, sin embargo, se mantuvo fiel, pedía la ayuda de nuestro Padre Celestial y decía: si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y el Señor le mandó un ángel para que lo consolara, y tanto era su sufrimiento que dice las gotas que corrían de su cabeza, ¿verdad?, gruesas gotas de sangre. Ya desde ahí el Señor está derramando su sangre, ya la está derramando, y miren, en ese lugar. Por eso es importante entonces valorar, ¿verdad?, esa procesión que es el Señor el que está entrando a la iglesia, es el Señor a través del sacerdote, pero realmente es Él, el Señor, el que está entrando, y los que participamos somos esos apóstoles que estamos ahí, esos testigos que estamos ahí
con el Señor. En ese momento nosotros podemos estar trasladándonos en ese momento Desde el momento en que empieza la Eucaristía, ya al huerto de los olivos. estamos en el huerto. Todo lo que es la pasión, muerte y resurrección, nosotros ya estamos trasladados a través del tiempo y el espacio, que es como un tiempo presente, a través de este acto de fe, en el que el Señor, para la palabra memorial, ¿verdad?, es trasladarnos, hacernos partícipes de ese momento, de ese acto que pasó, hacernos presente ahí, participar de ese mismo acto. No es como recordar algo que pasó y lo celebramos con una cena, como decía don Jorge, no, es estar participando de ese acto que ha sucedido y que quedó perpetuado a través del tiempo. Y allí podemos prepararnos para el arrepentimiento, para pedir perdón en ese momento. El momento del Señor que está viendo nuestros pecados. Es el momento que está arrodillado en el huerto de los olivos. Es el momento que está sufriendo, que está llorando, que está saliendo sangre. Nosotros es el momento que estamos haciendo conciencia de ese momento de Dios. Lo que Él está hace viendo con nuestra nosotros. vida y todo el tiempo que hemos hecho. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Qué importante estar atentos en la Santa Misa desde ese momento. Sí, de hecho, antiguamente, cuando Sí. había oraciones para antes de la misa, en el ritual antiguo, ¿verdad? Y ahora en el nuevo misal romano, que se nos entregó apenas hace un par de años, aparece en la parte final oraciones para antes de la misa y oración para antes de la comunión y para después de la misa, como Para antiguamente se la hacía. preparación de los sacerdotes antes No, de- para el pueblo. Para el pueblo, pero Para el pueblo, y son unas oraciones bellísimas, sin embargo, es como tener un tesoro y está guardado ahí. Necesitamos nosotros dárselo a conocer a la gente, que la gente tenga, ¿verdad?, ese tesoro que la iglesia, ahí está en el misal romano, o sea, no lo estoy inventando yo, ¿verdad? Oración para antes de la misa, antes de comulgar y para después de la misa. Perdón, padre, pero también sabíamos que existían oraciones de preparación que hacía el sacerdote en la sacristía Sí, también. antes de celebrar, creo que al ponerse los ornamentos. Para poner y todo. los ornamentos, así es. Y también en las sacristías antiguas había siempre un lavabo. Ajá. Siempre había que lavarse las manos antes de ofrecer la Eucaristía. Y después hay un segundo lavado cuando estamos después de presentar las ofrendas, que esos dos lavados están dentro del ritual de la cena judía. La cena de Pascua judía tiene dos momentos de lavado de las manos que realizó nuestro Señor cuando Él celebró la cena judía, y después de la cena judía dice, terminada la cena, entonces establece la nueva, la cena pascual, o sea, ya la nueva alianza. Sí, Padre, entonces es correcto que actualmente se ve que los feligreses entran y salen de la sacristía, interrumpen, saludan, piden intenciones. ¿Es correcto eso o deberíamos dejar solo al sacerdote antes de que inicie su celebración? Se supone que hay una oficina donde se anotan las intenciones. Sí, y el sacerdote no es el que no tiene que estar anotando las intenciones, para eso debe de haber alguien especial. Ya para que el sacerdote, cuando él llegue, ya tiene que estar ahí una lista de las intenciones por las cuales se celebra la Santa Eucaristía. Y también es muy importante eso, o sea, que la misa no es así como por una intención especial nada más, sino que se menciona esa mención especial, pero la Eucaristía es universal, es por toda la salvación de toda la humanidad. Tiene 4 cosas que tenemos que tener nosotros presentes al celebrar la misa y participar. Una es adorar a Dios. Segunda, pedir perdón por nuestros pecados y los de la humanidad. Tercero, dar gracias por todas las cosas que hemos recibido de parte del Señor a lo largo de nuestra vida y sobre todo del tiempo entre una misa y la otra en que hemos participado. Sí, y la cuarta es para pedir por las necesidades de toda la humanidad y de nosotros. Ahí están las 4 intenciones por las cuales participamos en la Santa Misa. Sí. ¿Ok? Entonces estamos tan solo aquí, nada más es este pasito que dimos, es el huerto de los olivos. Entonces el sacerdote se acerca y entonces va a besar el altar. ¿Y por qué lo besa? Repito, porque es la presencia de Cristo que está aquí entre nosotros, y con esta devoción, porque se va a ofrecer el santo sacrificio sobre este altar. Pero también nos recuerda místicamente que Judas se acercó
y besó al Señor. Por eso contemplamos místicamente ese momento de ese traidor, ¿verdad? Que podemos ser también nosotros esos traidores, ¿verdad? Que nos acercamos al Señor, ¿verdad? Pero en realidad le estamos traicionando a veces, haciendo cosas que le prometemos al Señor y a la hora de la hora le fallamos y decimos cosas que no son. Este momento se puede convertir, ese beso que dio, vamos a ver el beso de Judas. El sacerdote está besando el altar. Es un momento de reparación a Dios. Es un momento, toda la misa es de reparación. Toda la misa, desde el momento en que estamos iniciando hasta el final, ¿verdad? Es un acto completo de reparación de todos los males que acontecen en el mundo entero, ¿verdad? Entonces vemos aquí esos dos momentos, ¿verdad? Vemos primero litúrgicamente el altar, es el símbolo de Cristo. Místicamente vemos a Judas besando al Señor. Entonces el sacerdote, después de besar aquí, entonces se retira hacia donde está la sede, que es una silla que no tiene nada que ver con una silla común ni tampoco con un trono, en donde habrá un atril, y en ese atril desde ahí va a presidir la Eucaristía. Este momento, de este paso que di yo, hasta donde está la sede y está el atril, ese momento en el que el Señor místicamente es llevado preso a la casa de Anás. Sí, nos dice uno de los evangelistas que estuvo en casa de Anás y después fue a casa de Caifás. Después de la casa de Caifás fue llevado con Pilato, después de Pilato fue llevado con Herodes, después fue llevado nuevamente con Pilato. Ok, entonces ya tenemos pues este primer paso, ¿verdad? Que en el cual nosotros estamos contemplando al Señor llevado del huerto de los olivos a la casa de Anás preso. Es llevado, como nos dicen las místicas, ¿verdad? Como Ana Catalina Emmerich, María Valtorta, María Jesús Ágreda, nos hablan, ¿verdad?, de que lo agarraron, pero lo sujetaron como si fuera el peor delincuente del mundo. Inmediatamente después del beso de Después Judas. del beso es apresado, ¿verdad? En ese transcurso, recordar que Pedro, ¿verdad?, le corta la oreja a Malco. En el momento en que el Señor dice, vienen por mí, aquí estoy yo, pero dejen ir a estos, ¿verdad? Y entonces los apóstoles lo abandonan y a Jesús lo llevan preso del huerto de los olivos al monte Sión, donde estaba la casa de Anás y la de Caifás. Entonces llevado de un trayecto a otro. Aquí se hace brevemente, pero en realidad, si fuéramos a través del tiempo y el espacio, el tiempo fue muy largo. Y comienza la Eucaristía, entonces el sacerdote saluda a toda la comunidad y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no lo hacemos a nombre de nadie más, sino de Dios, en su Santísima Trinidad. Entonces hacemos la cruz porque nuestra fe es cristocéntrica y trinitaria. Entonces lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así comenzamos. Entonces al iniciar con este saludo, ¿verdad? Entonces también contemplamos místicamente que Anás empieza a juzgar al Señor. Este primer juicio que se va a realizar en casa de Anás y de Caifás se llama juicio religioso porque se le va a acusar al Señor de cuestiones religiosas, ¿verdad?, para poderlo condenar. Cuando vayan al juicio con Pilato, el juicio cambiará de ser religioso, se cambiará a ser un juicio político. Las acusaciones, ¿verdad?, serán diferentes. Entonces ya tenemos pues aquí que empieza con este saludo. Anás está diciéndole al Señor, ¿verdad?, lo está recibiendo para preguntarle sobre su por qué actúa así, qué es lo que él hace. Y van a buscar testigos falsos para acusar al Señor. Entonces viene el saludo, la gente responde en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la gente responde, amén, que así sea, ¿verdad? Que lo que se va a hacer en el nombre de Dios. Una pregunta, Padre. En ocasiones, en algunas misas, vemos que después de que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, ya inició la liturgia, el sacerdote dice, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Es correcto? No es correcto. La liturgia es la liturgia, ¿sí? Entonces no podemos quitarle su sentido místico realmente y espiritual a lo que está en la Sagrada Liturgia, a ponerlo como si fuera un acto mundano. Entonces, por eso el saludo
No es lo mismo decirle a alguien, "Oh, buenos días, bienvenidos", a decirle que el Señor esté contigo. ¿Vean la diferencia? Es Sí. abismal. Abismal. Así es, un buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? A decirle que Dios esté contigo. Imagínense cómo saludó el ángel Gabriel a la Virgen María. Ay, dichosa tú, ¿qué crees que te vamos a dar una buena noticia? No, Caramba. no, imagínate. Alégrate, María, ¿verdad? El Señor está contigo, llena de gracia eres. Entonces, imagínense el saludo tan grande. Entonces, por eso el saludo que aparece en muchas cartas de San Pablo son precisamente esos saludos que aparecen en el misal romano. Aparecen diferentes, pero esos son los que tenemos que usar. Pero no tenemos que poner así como saludos así muy ordinarios, Mundanos. de mundanos. Sí. Entonces siempre es la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Es uno de tantos saludos. Imagínense nada más la grandeza, y la gente a veces responde mecánicamente, no responde realmente con conciencia. Oye, espérame, ¿qué me dijiste? O sea, fíjate el saludo que te estoy dando. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. O sea, pues ve lo que te está diciendo la gente. Entonces, oye, pues sí, oye, y con tu espíritu. Y no nomás conteste de forma autómata, de forma mecánica. Eso es importante quitar también de nuestras celebraciones, que la gente a veces ya nada más contesta porque se sabe la respuesta, pero lo dice mecánicamente, como cuando están rezando. Sí. Y cuando rezamos nosotros lo tenemos que hacer con conciencia Con el corazón. y de corazón. Pero si nomás repetimos así como cuando estamos en velorio, Dios salve María, llena de gracias, contigo me encuentro, Santa María, Madre de Dios, lo están diciendo de memoria y pierde su fuerza. De dientes para afuera. Sí, entonces no, tiene que tener su fuerza para que tenga el fruto deseado. Y ahí está entonces el saludo que está recibiendo, ¿no? Entonces el sacerdote saluda a la comunidad y la gente responde, y con tu espíritu. Y entonces ahí encontramos que cuando empieza a cuestionar Anás al Señor, el Señor respondió. Bueno, pregunta, yo he predicado abiertamente en el templo y en las sinagogas, pregunta a la gente lo que yo he dicho. Eso fue lo que contestó el Señor a Anás. ¿Y qué recibió como respuesta? Un puñetazo de uno de los guardias. Ahí está ese puñetazo. ¿Sí? Vean cómo la respuesta de nosotros es y con tu espíritu. Es algo hermoso litúrgicamente, pero en la parte mística vemos que es cuando le dan el cachetadón al Señor, que el Señor responde, bueno, si yo he dicho algo malo, tienes razón en pegarme, pero si no he dicho nada malo, ¿por qué me pegas? Y el sacerdote entonces, ese lapso es cuando están saliendo todos los testigos falsos diciendo mentiras sobre el Señor. Así que entonces viene el momento en el que el sacerdote nos invita a la contrición, algo de lo que tú has mencionado, donde dice, hermanos, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Entonces, es la parte litúrgica donde el sacerdote nos invita a que para poder participar dignamente en el gran misterio de Dios, en el sacramento de nuestra fe, pues no es cualquier cosa, o sea, tenemos que purificarnos, que fue algo de lo que hizo el Señor, o sea, nos invitó a estar con el corazón limpio y puro. Por eso es que el Señor les va a lavar los pies a sus discípulos en la Santa Cena, ¿no? Entonces, en la última cena, bueno, pues el Señor nos está invitando, el sacerdote nos está invitando a purificarnos. Místicamente estamos viendo cuando Caifás le dice a Anás, cuando Caifás le dice al Señor, ¿eres tú el Cristo? Dilo sí o no, ¿eres tú el Mesías? Sí o no. Y el Señor, ¿qué dice? Sí lo soy, yo soy. Y nosotros nos invitan a que reconozcamos los pecados y que decimos, yo confieso ante Dios poderoso. O sea, no hablo de los demás, hablo de mí. Yo, sí, yo soy el pecado. Yo confieso litúrgicamente, yo acepto mi pecado y pido perdón a Dios, ¿verdad? Y pido la intercesión de la Santísima Virgen María, de los ángeles, de los santos, ¿no? Y a ustedes, hermanos, que también intercedan por mí. Pero en este caso, vemos místicamente cuando el Señor está diciendo, sí, yo soy el Mesías. Y entonces, ¿qué dice Anás y Caifás? ¿Qué más pruebas queremos? Han oído lo que acaba de decir. ¿Qué merece? Merece la muerte. Litúrgicamente vemos acá que el sacerdote nos da una absolución. Dice, Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y la gente responde, amén. Y la gente cuando Anás y Caifás dicen, ¿qué merece este hombre que es un blasfemo? ¿Qué dice? La muerte. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Padre, aquí una pregunta también de parte de los fieles. Cuando en ocasiones no se hace el yo pecador y no hay ese acto de contrición necesario, de arrepentimiento, sino que como que se sustituye por algo muy, a veces ni poco comprensible, ¿es igualmente válido con alguna frase por ahí? La liturgia nos da diferentes opciones de realizar este acto penitencial. Hay varias formas en el misal romano que son válidas. Sí, sí son válidas. ¿Sí? Ok, entonces mientras esté este interrogatorio, ¿sí? Al Señor dentro de la casa de Caifás, ahora afuera en el atrio, en el patio de la casa de Caifás estaba Pedro que se estaba calentando por el frío que estaba haciendo en esa noche, ¿verdad? Y quería saber qué pasaba con él, con el Señor, cuando unas personitas lo reconocieron, ¿verdad? Empezando primero por la portera, que fue la que cuando entró Pedro, ¿verdad? Y dijo, este hombre que no andaba con Jesús antes, y Pedro que dijo, no. Y se acercó un poquito más y otro más lo reconoció y se acercó un tercero y el que le dijo, no, sí, tú eres Galileo, tú andabas con ese hombre. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo negó. Lo renegó, ¿verdad? Porque empezó a decir cantidad de barbaridades que es el momento en el que místicamente, ¿verdad? Encontramos pues a Pedro negando al Señor. Litúrgicamente nosotros estamos implorando el perdón de Dios y decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Recordando también que Pedro pegó 3 veces al Señor. Aquí pedimos, ¿verdad? Entonces, la ayuda de Dios. El momento en el que al Señor ya lo golpearon, le jalaron la barba, le escupieron, le cubrieron con aquella trapo la cabeza, y que lo golpeaban, que decía, adivina quién te pegó. Después de todo eso, lo sacan al Señor de la casa, cruza el patio de la casa de Caifás para llevarlo a donde habría de pasar la noche. Al salir el Señor se cruza con la mirada de Pedro, que estaba negándolo. En su cara del Señor, en el Señor oyendo lo que Pedro estaba negándolo, cruza el Señor, Pedro voltea, porque obviamente al salir el Señor hubo así como que la revuelta, no sé, como que todo el mundo volteó, ya lo sacaron, ¿no? Entonces Pedro también voltea, ve al Señor. Imagínense lo que sintió Pedro en ese momento. Sintió morirse y en ese momento canta el gallo, ¿verdad? Entonces tenemos ese momento en el que también litúrgicamente tenemos el canto del gloria. El canto del gloria, que nosotros damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Es un himno antiquísimo desde el tiempo de los apóstoles, desde la primera comunidad que se cantaba en la fracción del pan, cuando se celebraba la fracción del pan, y el domingo, que es el día del Señor. Y entonces acá tenemos místicamente el momento en que se cruzan las miradas, el momento en que Pedro escucha el canto del gallo y le entra un dolor tremendo a San Pedro, de tristeza, porque el Señor se lo había anunciado y él se siente morir en ese momento y se sale de ahí llorando amargamente. ¿Qué momento ese, perdón, Padre, que es el gloria, donde si vivimos el acontecimiento de Pedro, la traición, y vivimos la traición que hemos hecho nosotros en nuestra vida al Señor, y en ese momento nos sumergimos verdaderamente a la misa para cantar el gloria con el corazón? Es cantarle al Señor. Cantarle con cantarle todas las al fuerzas, Señor, con todo cantarle, el corazón. Sí, he rezado, rezarle, pero rezarle con plena convicción. ¿Qué es lo que estoy rezando? Así es. Entonces viene en ese instante, pues, que del arrepentimiento de Pedro, del dolor de lo que hizo, ¿verdad? Y que no sabe cómo acercarse al Señor para decirle, perdóname, Señor, tenías razón, ¿verdad? Y sale amargamente a llorar su tristeza. Ese momento en el que el sacerdote entonces va a hacer elevar la oración a nuestro Padre Celestial, que es la oración llamada colecta, en donde estamos pidiendo siempre a Dios
La oración es una súplica al Padre para recibir una intención de un beneficio para nosotros, ante todo, de fe, de conversión, de arrepentimiento, de obtener algún bien de parte del Señor, y todo eso tiene un destinatario, o sea, un intermediario que es Jesucristo. Dice, te lo pedimos todo esto por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces va destinado la oración siempre al Padre. Va dirigida al Padre, y el sacrificio va dirigido al Padre. Padre, ¿no hemos saltado el Kyrie eleison? Si ya lo dijimos, Señor, ten piedad. ¿Sí? Sí. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Sí, es que el fue momento de las la negaciones traición de Pedro, las 3 negaciones de Pedro. La negación de las 3 veces de Pedro. Sí, entonces después de este momento de la oración colecta, repito, las oraciones en toda la misa, la oración va dirigida toda al Padre. Toda va dirigida al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo, quien es el sacerdote, es la víctima que se ofrece y es el altar. Entonces Él se dirige todo al Padre. Por eso, Padre, todo está consumado, ¿sí? Y entrega su espíritu al Padre. Entonces todo está, la oración dirigida siempre al Padre por medio de Cristo, ¿sí? Quien es sacerdote, víctima y altar. ¿Estamos? Entonces por eso la oración, hay que poner atención, siempre va dirigida al Padre. La oración colecta, la oración de las ofrendas, la plegaria eucarística, el rito de comunión, el rito de la paz, la oración después de la comunión, siempre va todo dirigido sacrificio, ¿no? al Padre, sí. Al Padre, ¿sí? Y entonces nosotros, como el cuerpo del Señor, unidos a Cristo, nos ofrecemos todo este sacrificio, nos ofrecemos a Dios también, ¿ok? Entonces vamos bien. Entonces el sacerdote invita a los fieles a que entonces se sienten para que puedan escuchar la palabra de Dios. Y entonces donde vamos a escuchar las lecturas, primera lectura, Salmo, y segunda lectura. Entonces, pues, se levantan los que van a proclamar la palabra de Dios y siempre van a hacer una reverencia hacia el altar. No la van a hacer al sacerdote, porque hay lugares donde la gente por ignorancia lo hace. Sí, ya pueden pasar, don Jorge. Entonces la gente por ignorancia hace una reverencia al sacerdote. No, la reverencia tiene que ser al altar. Y entonces la primera lectura que te tocaría a ti, entonces sube la persona y tiene que subir con decoro, no tiene que subir porque de repente agarran y suben a la señora que trae unos mayones así ajustadísimos, o suben la madrina o la mamá de la novia o de la mamá de la quinceañera, y suben con unos escotes y suben las minifaldas, o suben con pants, el ombligo descubierto, entonces el decoro, ¿verdad? Entonces, pantalones apretados. La pregunta para ustedes, si a ustedes los invitan a comer ahí el presidente o el embajador o un rey, los invitan a comer a su palacio o a su casa, ¿cómo irían vestidos? De la mejor manera, decentemente, ¿no? Entonces como que uno dice, bueno, es que a Dios no, eso no le importa, a Dios le importa, sí, todo lo que tú le estás ofreciendo, sí, porque como para otros lugares sí te preparas, y para Dios así como que le dejas así como si fueran las obras, ¿verdad? Es que voy de corazón al Señor, sí, porque si vas de corazón tienes que ir por dentro y por fuera, debes de vestir con decoro y darle su lugar entonces al Señor. Entonces ahí sería la primera lectura. Aquí sería la primera lectura. Y en la primera lectura que escuchamos, místicamente es cuando entonces el Señor, después de haber estado, lo tuvieron amarrado en una cueva abajo en la casa de Caifás. Los judíos acostumbraban a tener ahí lugar donde tenían el agua, lugares donde guardaban a los animales. Y entonces en una de esas cuevas el Señor lo tuvieron ahí preso toda la noche. Al amanecer muy temprano, como nos dicen las Sagradas Escrituras, entonces llevaron al Señor a la casa de Pilato. Vamos a tener que ir a un corte en este momento. Adelante. Regresamos enseguida. Jesucristo, señores, señores. Jesucristo, señores, señores. Vamos a presenciar la parte de la liturgia de la palabra.
Cuando escuchamos la primera lectura, la escuchamos sentados porque tenemos que poner mucha atención. Dios nos va a hablar a través de sus profetas, a través de los jueces, a través de todos los personajes del Antiguo Testamento, de todo lo que se refiere a lo que habrá de acontecer. Es todo lo que se anuncia como una profecía, ahí Dios nos está hablando. Y místicamente encontramos ahí que ya de estar en la casa de Caifás, ahora el Señor ha sido llevado a la casa de Pilato. Y está siendo interrogado por primera vez por Pilato, en donde le pregunta a los judíos que por qué se lo han traído. Entonces esa es la primera parte donde encontramos el primer juicio de Pilato hacia el Señor. Los judíos no entraron a la casa de Pilato por no caer en la incurrencia de la impureza, porque iba a ser la Pascua. Entonces ellos siempre estaban afuera. Entonces por eso Pilato tenía que estar saliendo a hablar con los judíos y entraba a donde estaba Jesús. Jesús no estaba afuera, Jesús estaba adentro. Los judíos estaban afuera. Entonces por eso es importante ver que entra y sale Pilato. ¿Ok? Entonces la primera lectura, el primer interrogatorio que tiene el Señor hacia el Señor, y se da cuenta que Él no tiene nada y se entera que es Galileo. Entonces por eso entonces va a ser enviado el Señor a la casa de Herodes. Entonces pasamos al Salmo. Y en el Salmo vemos que entonces otro protagonista ya no es el mismo lector, ya es un segundo, ahora es un salmista. Entonces en el Salmo nosotros estamos dando una respuesta, por eso es como Salmo responsorial, le estamos dando una respuesta a lo que el Señor ya nos dijo en la primera lectura litúrgicamente. Y místicamente encontramos ahora pues que está el Señor siendo juzgado, pero ahora por Herodes, en donde no va a encontrar respuesta del Señor. Sí, nosotros acá respondemos en el Salmo, allá vamos a encontrar que el Señor no le responde nada a Herodes. Ahí tenemos pues entonces el Salmo responsorial. Nosotros respondemos a lo que el Señor nos ha dado en la primera lectura. Pasamos a la segunda. En la segunda lectura, al no encontrar respuesta de parte del señor Herodes, se mofa de él, lo vistió con un trapo, un vestido viejo, mugroso, blanco, pero mugroso, así para burlarse de él como si estuviera loco, y se lo devuelve nuevamente a Pilato. Entonces encontramos en esta segunda lectura, encontramos que a partir de ese momento se hicieron nuevamente amigos Pilato y Herodes, y el Señor es nuevamente cuestionado por Pilato, pero el Señor sale y le dice a los judíos que yo no encuentro ningún delito en él. Le dice Pilato a los judíos, yo no encuentro ningún delito en él. Entonces, como para contentar a los judíos, lo va a volver a interrogar el Señor por tercera vez. Entonces termina la segunda lectura, que viene siendo la enseñanza de los apóstoles de todo lo que se refiere a lo que Jesús hizo y dijo. Esa es la parte de la segunda lectura. Entonces viene la aclamación antes del Evangelio, que es el aleluya, que es una forma con que nosotros alabamos al Señor. Vamos a encontrar también aquí la preparación para el siguiente juicio que va a realizar Pilato al Señor. Entonces viene el Evangelio. Y en el Evangelio el sacerdote siempre va a hacer una oración frente al altar. Es una oración en silencio donde pide al Señor que le dé la bendición para que Él pueda proclamar la palabra de Dios, ¿sí?, guiado por su Espíritu. Entonces el sacerdote ya sube y va a proclamar el Santo Evangelio de acuerdo al del día, puede ser Lucas, Marcos, Juan o Mateo, ¿verdad? Y va a marcar con una señal de la cruz el evangeliario, y va a marcarse igual que todo el pueblo, que va a estar respondiendo 3 veces, la cruz en la frente, en los labios y
en el corazón, ¿verdad? Que con la mente, con nuestra lengua, con nuestros labios, ¿verdad? Y con nuestro corazón estamos, ¿verdad? Sellándolo, ¿verdad? Que es palabra de Dios y que la queremos escuchar y tenerla guardada en nuestro corazón. Aquí la gente se pone de pie litúrgicamente porque ya no son los apóstoles, ya no son los profetas, sino es el mismo Señor el que se hace presente, el mismo que habla. Por eso el saludo es diferente. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, Mateo, Marcos o Juan, ¿no? Y ya entonces, terminada la proclamación del Evangelio, la respuesta ya no es esta es palabra de Dios, sino es palabra del Señor. O sea, Cristo ha hablado personalmente. Entonces va a dar un beso al evangeliario y va a hacer una oración en silencio por todos nosotros, en secreto, que dice que por estas palabras del Santo Evangelio queden borrados nuestros pecados. Eso la gente no lo sabía, ahora lo sabe. Perdón. He escuchado de algún sacerdote que el Evangelio debemos escucharlo y no leerlo en la hojita que nos entregan a la entrada de la iglesia. ¿Qué es lo correcto? ¿Escucharlo o leerlo? Bueno, de por sí, tanto en el mundo de los judíos como en el mundo católico, tenemos que aprender a escuchar. Se ha dejado esa hojita para que sea como pedagógicamente sea una forma que la gente pueda interesarse más y que se le quede más grabado lo que se está proclamando. Lo podemos escuchar, por ejemplo, en las misas entre semana. Las misas entre semana, cuando se proclaman las lecturas, no es leer, es proclamar. Por eso es importante que las personas que van a subir a proclamar la palabra de Dios sean gente preparada, no improvisadas, porque de repente entra improvisada y parece que le ponen la cuerda y habla, pero rapidísimo porque se pone nervioso ante el ambón. Otros van tartamudeando, otros cambian las palabras, etcétera. Entonces, por eso es importante que las personas que van a proclamar, no es leer, proclamar, ¿verdad? Entonces, estén preparados. ¿Sí? Ok, entonces, a la hora del Evangelio, místicamente está siendo interrogado nuevamente el Señor por Pilato. Y entonces, al no encontrar respuesta así que a todo lo que él estaba buscando, porque él buscaba liberar al Señor porque sabía que se lo habían entregado por envío. Entonces, él buscaba algo para que poderlo liberar, pero no podía. Entonces, es cuando le dice, bueno, ya sé qué. Entonces dice, manda a decir, ¿a quién quieren que les libere? ¿Sí? Entonces, ¿quieren que les libere a Jesús o a Barrabás? Es ese momento en el que está así como que Pilato busca liberar al Señor sabiendo que era inocente, él sabía. Sin embargo, en ese momento, ¿qué está sucediendo litúrgicamente? Litúrgicamente Dios está hablando, Jesús mismo nos está hablando, el Señor mismo nos está hablando a nosotros. El Evangelio. En el Evangelio. En la primera lectura, los profetas. En la segunda lectura, los apóstoles. ¿Sí? Sí, y el Salmo es los cantos que en su mayoría fueron compuestos por Salomón y por David. En el Evangelio es el mismo Señor el que nos está hablando. En persona, por eso nos ponemos de pie, a diferencia de las dos lecturas anteriores que estábamos sentados, litúrgicamente. Místicamente, Pilato está interrogando al Señor, sabe que es inocente y entonces para poderlo liberar busca esa estrategia de que los mismos judíos escojan si entre un villano, un agente asesina o Jesús que no ha hecho nada. Pues ahí está poniéndolos a los judíos para que ellos escojan. ¿Y qué fue lo que escogieron? Que a Barrabás lo soltara. Y entonces es cuando Pilato va a ordenar que a Jesús se lo lleven para que lo castiguen los soldados, que es lo que va. Aquí terminamos la liturgia de la palabra con la homilía, la oración de los fieles, la renovación de nuestra fe con el símbolo de la fe que es el credo. Todo esto aquí lo tenemos concentrado en esta parte de este último interrogatorio de Pilato no es el último, penúltimo interrogatorio de Pilato al Señor. Entonces vamos ahora al pretorio. El lavarse las manos. Viene después. Todavía no, todavía Pilato no se lava las manos. ¿Sí? Entonces,
pasamos ahora al altar, después de estar en el ambón proclamando la palabra de Dios, que es donde la gente, pues al escuchar la palabra de Dios, para nosotros tiene que ser, como dice también la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios es útil para enseñar, aconsejar, corregir, arguir. Sí, y es lo que hicimos a través de la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio y la homilía. Todo eso nos tiene que ayudar realmente para que nosotros podamos sí sentir que Dios me está enseñando algo, me está aconsejando algo, me está corrigiendo o me está ayudando a profundizar, a meditar, a arguir realmente sobre cosas que uno tiene o lo que uno está viviendo. ¿Ok? Entonces tenemos ahora de allá, ahora pasamos para acá. Entonces ahora estamos en el pretorio, en donde Jesús fue llevado para ser azotado por los soldados. Entonces vienen y me presentan, el acólito presenta al sacerdote, presenta primero el cáliz con la patena, que viene, como lo vemos, acomodado como revestido. Está el corporal, la palia, la patena, que ya contiene una hostia, el purificador y el cáliz. Entonces, figura de Jesús, el cual al llegar al pretorio, aquí encontramos que está siendo desnudado. El sacerdote litúrgicamente está presentando las ofrendas a nuestro Padre Celestial y místicamente vemos esta parte donde Jesús está siendo desnudado por los soldados para ser azotado. Entonces se presenta primero al Señor la hostia que simboliza, ¿verdad?, nuestro trabajo, todo lo que implica nuestro trabajo. Una oración que dice: bendito sea, Señor Dios nuestro, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Y místicamente encontramos a Jesús que está siendo, ¿verdad?, presentado y amarrado a la columna para empezar a ser azotado. En ese momento está presentando, la hostia es presentar nuestro trabajo. Nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, de todo lo que nosotros le presentamos al Señor. Cuando vamos a misa es importante nunca ir con las manos vacías. Siempre tenemos que llevar la ofrenda. ¿Qué le voy a ofrecer yo a Dios? Al unirme a Cristo como su cuerpo, yo tengo que presentar mis ofrendas. Señor, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por mi trabajo, gracias porque puedo ver, caminar, gracias por todo lo que queramos darle. Gracias, Señor, gracias porque de mi trabajo, mira, aquí está el fruto de mi trabajo. Te lo presento, Señor, te lo ofrezco. ¿Por qué? Porque tú me lo diste y ese fruto de ese trabajo que yo te lo doy como gratitud. Verdaderamente nuestro trabajo está siendo honesto, sincero, estamos viviendo una fidelidad con la familia. Todo lo que hagas, todo lo que estamos ofreciendo ahí. Como dice la palabra de Dios, todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces mi vida, desde que yo me persino, se lo estoy dedicando a Dios, y lo que yo voy a hacer, se lo estoy dedicando a Dios. Y al llegar a la misa, lo que yo hice durante esos días, es lo que yo le presento al Señor. Padre, estamos en este momento ya en el ofertorio. Ese es el ofertorio. Este es el ofertorio. Porque yo había escuchado que en este momento unimos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se le ofrece al Padre, también nuestras penas, nuestras necesidades, no tanto nuestro trabajo, sino aquello que me está doliendo, aquello por lo que estoy sufriendo. ¿Es correcto esto? Es correcto. Es correcto. Es parte de nuestro trabajo. Es parte de todo lo que implica para nosotros un trabajo. Ajá. La tristeza, el dolor, la decepción, lo que alcanzamos a ver lograr, ¿verdad? Mis estudios, mi trabajo, el pasar el examen, todo lo que hagamos en el nombre del Señor que nos cause un trabajo, aquí está. ¿Sí? Y cuando se presenta el vino, entonces viene todo lo que son las alegrías. Por eso el vino es signo de la alegría. Entonces aquí presentamos todo lo que me costó trabajo, dolor, sufrimiento, pena, esfuerzo, sacrificio, y aquí todo lo que implica las alegrías, ¿verdad? El éxito, el triunfo, todo lo que he logrado, aquí está. Entonces se presenta el vino, que es tinto, ¿verdad?, que se derrama sobre el cáliz, y unas gotas de agua, que significan, hay una oración que se hace en secreto del sacerdote a la hora de mezclar las dos cosas, en donde se dice que por la mezcla del vino y el agua que
que se unan en ese momento, ¿verdad? Que aquel que quiso compartir con nosotros su divinidad, ¿verdad? Asumiendo nuestra humanidad. Por eso son unas gotitas de agua que no se comparan con el montón de vino. Nuestra pequeñez junto a la grandeza, y la grandeza que se hace pequeño y Él nos hace a nosotros grandes, porque de ser criaturas ahora somos hijos de Dios y participamos pues de su Espíritu que nos ha dado a través del bautizo. Entonces se presenta ante el Señor: bendito sea, Señor, de un beso por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Entonces estamos contemplando místicamente que el Jesús, nuestro Señor, al recibir los azotes, está derramando sangre. Ya la derramó en el huerto, ahora está derramándola en el pretorio, en donde cuando vemos la película de la Pasión, que está hecha a través de los místicos, ¿verdad?, de María Valtorta, de Ana Catalina Emmerich, en donde dice que la Santísima Virgen María y María Magdalena estaban recogiendo la sangre que había sido derramada del Señor en el lugar donde fue azotado, porque no era cualquier sangre, la sangre que está pagando para salvarnos. Entonces la recoge. Entonces contemplamos místicamente ese momento de cuando está en el pretorio, y cuando el sacerdote coloca la palia sobre el cáliz, es que lo están coronando al Señor con aquella corona de espinas. Padre, también allí, perdón, en el momento del ofertorio, yo creo que ahí es la mayoría de nosotros desvirtuamos el momento, no intencionalmente, debido a los cantos. La mayoría de nosotros creemos que lo que se hace en el ofertorio es cantar, y por lo tanto no hacemos ningún ofrecimiento ni tenemos conciencia en ese momento de ofrecer nuestras penas, sacrificios, el trabajo o las alegrías con el vino. Nos ponemos a cantar. Ahí es donde necesitamos una catequesis. La catequesis, y sobre todo que viene también el momento que está haciendo el ofertorio, es una colecta que se está haciendo, y esa colecta simboliza que así sea 1 peso, 2 pesos, 3 pesos o el de amín, lo que sea, lo que la gente aporta en esa colecta es símbolo de todo lo que uno ha recibido y lo que uno ha hecho, que es como presentarlo aquí. Lo que está simbólicamente allá es lo que llega acá, la intención. Por eso la gente tiene que participar en la colecta ofreciendo lo que pueda. Repito, así sea 1 peso como puede ser el de amín. Le regresa a Dios parte de lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado. Está simbolizado ahí. Pero no, ¿verdad?, son los diezmos y primicias. No son los diezmos, no. Porque el diezmo es otra cosa que podemos platicarlo en otro programa, ¿verdad? Pero no es el diezmo, es otra cosa. Entonces, estamos en la flagelación. Aquí está la flagelación, aquí está la corona de espinas, aquí está el Señor. En el momento de la flagelación, nosotros, en este momento donde está, ahí podemos nosotros pedirle al Señor y hacer reparación por nuestros pecados de la carne. En ese momento que el Señor ha sido golpeado, ha sido flagelado en la carne. También, claro, porque es lo que tú estás ofreciendo. Hasta tú le estás ofreciendo todo lo que tú sufres en persona o lo que otros están sufriendo en persona a nombre de ellos, ¿verdad? El que está enfermo en el hospital, en la casa, el que está en la cárcel, etcétera, y que no puede participar de la Eucaristía. Entonces tú estás ofreciendo al Señor todo esto y tú lo estás haciendo partícipe. ¿Ok? Entonces el sacerdote hace otra oración en silencio frente a las ofrendas, que el Señor acepte ese sacrificio que se ha preparado para dar gloria a Él, y entonces se acerca y entonces viene siendo como el segundo lavatorio como estaba en el ritual de la cena judía, viene siendo el segundo porque el primero fue antes de salir de la sacristía. Entonces se hace el lavatorio, el sacerdote hace una oración pidiendo al Señor que borre todos nuestros pecados. Nos recuerda que Pilato también se lavó las manos, y místicamente que Pilato se estaba lavando las manos. También es el momento que recuerda. En el momento que uno recuerda, y el sacerdote está purificándose para poder ofrecer con un corazón limpio, unas manos limpias, ofrecer ese sacrificio. ¿Sale? Entonces, después de aquí, entonces el sacerdote se dirige hacia la comunidad y ¿qué le dice? Oren, hermanos, para que este sacrificio
que es mío y de usted sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Fíjense, ¿a qué los está invitando? Y la gente pues contesta por memoria, pero si ponemos conciencia, el sacerdote le está diciendo, oren hermanos para que este sacrificio, no esta cena, no esta comidita, sino este sacrificio. ¿Se acuerdan? Nos remontamos nuevamente al principio. Esto no es mesa, sino es altar. Y altar significa lugar donde se hace el sacrificio. Entonces, la gente que responde, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para gloria y alabanza de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El sacrificio no es particular, sino es universal. Es aquí y por toda la iglesia. Que le pedimos a que a través del sacerdote, que el Señor acepte este sacrificio que se está haciendo a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Cristo se está ofreciendo y que el sacerdote está a través de Cristo se está ofreciendo. Ok, entonces tenemos que se hace esta oración y la gente responde esa parte, y entonces aquí místicamente encontramos cuando Pilato le dice a la gente, aquí está el hombre, ¿qué hago con el hombre? Y Jesús pues sale ante la vista de esta gente, por primera vez sale, y sale con la corona de espinas, con aquel manto púrpura mugroso que le habían puesto, sí, y con su túnica blanca. ¿Y qué fue lo que respondió la gente? No, todavía no. Todavía no. Ahí lo que dice, si sueltas a ese hombre, tú no eres amigo de César, porque él se hace pasar por hijo de Dios, se hace pasar por rey. Entonces, cuando escucha esto Pilato, así como que otra vez, así como que, a ver, espérenme, hijo de Dios, rey, y entonces vuelve otra vez Pilato a llevarlo y lo interroga adentro. Y le vuelve a preguntar eso. ¿De dónde vienes? ¿Con qué eres rey? Sí, tú lo has dicho. Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Yo he venido para anunciar la verdad. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Ahí encontramos en ese interrogatorio la oración sobre las ofrendas. Litúrgicamente se hace una oración por estas ofrendas que se presentan al Padre, y místicamente vemos pues este último interrogatorio. Como Jesús ya no le contestó nada, lo vuelve a llevar, lo presenta ahí otra vez con los judíos y dice, ¿qué hago con él? Y entonces, ahora sí, dice, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, cuando viene esta última presentación que hace Pilato de Jesús al pueblo judío, aquí comienza litúrgicamente lo que llamamos la plegaria eucarística, que es una oración de acción de gracias dirigida al Dios nuestro Padre, que es muy larga y está dividida en 8 pequeñas secciones. Entonces la plegaria eucarística comienza con lo que llamamos el prefacio, que inicia con la invitación que hace el sacerdote a la comunidad. Dice, el Señor esté con ustedes. Fíjense el saludo. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Entonces no es nada más agarrar y repetir mecánicamente, sino es descubrir a qué nos está invitando el sacerdote. Ahí místicamente estamos viendo el crucifícale, crucifícale. Son 3 invitaciones, son 3, crucifícale, crucifícale, crucifícale. O sea, contemplamos esto y contemplamos estas 3 respuestas que damos nosotros litúrgicamente, ¿ok? Después viene entonces la continuación y dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y el prefacio, hay muchas oraciones de prefacios de acuerdo a la fiesta o a lo que se esté celebrando. Esta primera parte se llama prefacio, sí, que culmina con la invitación que el sacerdote nos invita a todos, ¿verdad?, para cantar el himno de gloria uniéndonos a los santos. Ese momento en el que la iglesia se une, la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. También ahí se unen para adorar a Dios. Y es el segundo momento de lo que es la plegaria eucarística, que se llama el Sanctus, ¿verdad? Entonces el santo. Y entonces empezamos a cantar santo, santo, santo. Entonces en el prefacio Jesús va cargando con la cruz a cuestas, místicamente.
¿sí? Después de que dijeron crucifícale, 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 entonces le cargan al Señor la cruz para ir hacia el Calvario. Al llegar el segundo momento, que es el Santo, 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 encontramos que estamos adorando a Dios, repito, la comunión de los santos, los santos del cielo, los que estamos aquí en la tierra y los que están en el purgatorio. Místicamente encontramos aquí que Jesús ha llegado al Calvario. ¿Sí? El Via Crucis culmina, llega el momento del Calvario. Cuando el sacerdote, entonces viene el momento de la epíclesis, que es la invocación que hacemos al Padre para que envíe el Espíritu Santo sobre el pan y el vino. ¿Sí? Entonces, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la unción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa oración es pedir que venga el Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Una nueva oración de epíclesis también invocando que venga el Espíritu Santo sobre nosotros viene después de la consagración, cuando pedimos que ahora el Espíritu Santo descienda sobre los que estamos participando en la misa. ¿Sí? Entonces, dos momentos que pedimos: Espíritu Santo para pan y vino y luego para la comunidad. Entonces aquí estamos sobre el pan y el vino. Es el momento en que el sacerdote va a poner sus manos sobre el altar. Entonces es el momento en que pedimos que venga el Espíritu Santo al Padre Eterno para que se convierta en el cuerpo y la sangre del Señor. Místicamente vemos que el Señor está haciendo exactamente ese momento de la transustanciación, en el que se deja de ser pan y deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Es el momento, ¿sí? Litúrgicamente, ese momento en que deja de ser pan y vino, se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, pero místicamente es el momento en que el Señor está siendo clavado en la cruz. Viene el siguiente momento, que es la consagración, las palabras de la congregación, que es repetir las palabras del Señor que Él ordenó que se dijeran así: este es mi cuerpo, esto es mi sangre, tomen y coman, tomen y beban. Entonces el momento en el que a tomar el pan, el sacerdote, y ofrecerlo al Padre con las palabras de Cristo, y el momento en que se presenta para su adoración, es el momento en el que el Señor está siendo elevado en la cruz místicamente. ¿Sí? Y el sacerdote hace una genuflexión para adorar al Señor. Es un momento de sumo silencio y es un momento en el que toda la comunidad tiene que estar de rodillas, adorando al Señor. Todo el mundo. Mientras el sacerdote está presentando la presencia del Señor a través del pan, todo el mundo tiene que contemplarlo. Cuando el Señor desciende, lo descendemos, lo colocamos aquí, entonces al momento en que el sacerdote hace la genuflexión, es cuando la comunidad, entonces, que están de rodillas, agachan su cabeza. Pero mientras está así, todo el mundo está contemplando, ¿sí? Y que el sacerdote, sobre todo cuando está en esta posición, adorando al Señor, la grandeza y el don que Dios nos ha dado a nosotros, de tenerlo en nuestras manos al Señor, pues es un momento en el que tenemos que tenerle un momento, ¿verdad?, de sostenerlo y no nada más levantarlo y bajarlo como si lleváramos prisa, sino es un momento de adoración. Mira a quién tienes en tus manos. Por eso el Padre Pío, cuando lo tenía así, duraba hasta 1 hora en éxtasis y con unos llantos, ¿verdad?, tremendos que tenía, ¿verdad?, de ver y contemplar, que decía, él estaba contemplando precisamente lo que estoy explicando, que decía, en verdad, él está derramando su sangre por nosotros. Y entonces, el momento en que está siendo elevado en la cruz y el momento en el que toma el cáliz, lo toma con delicadeza, lo toma con amor, porque no es una copa cualquiera, es la sangre del Señor, y presenta también las palabras del Señor: tomen y beban todos de él, haciendo una pequeña inclinación, y el momento de la adoración, cuando lo levanta, igualmente sostenerlo, ¿verdad? Y la gente entonces todo esto lo está contemplando, y místicamente el Señor está derramando su sangre, ¿verdad? Por sus llagas de sus 5 manos, más todo lo que venía escurriendo. ¿Por qué? Porque cuando le volvieron a poner, después de los azotes, le volvieron a poner la túnica, imagínense cargar la cruz, cuando llegan al Calvario, le vuelven a quitar
las ropas, que es el símbolo de quitar esto, la palia, pues la sangre volvió a brotar. ¿Por qué? Porque se le había pegado la tela a su cuerpo, y al desprenderlo, imagínense el dolor, y otra vez volverse a abrir las heridas de todo lo que le estaba sufriendo. El sacerdote se levanta, coloca nuevamente la palia sobre el cáliz, y entonces invita a la comunidad y dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y en verdad este es el sacramento, porque este es el signo de la alianza nueva y eterna que el Señor ha establecido con nosotros. Sin esto, lo demás no existe. Y por este sacramento, todo lo más existe. Por eso es el centro de nuestra fe, este sacramento. Por eso la Iglesia vive por este sacramento, a través del sacramento. Sí, por eso, si no hay sacerdote, si no hay sacrificio, entonces ¿qué hacemos? ¿Y la comunidad qué responde? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Se llama anamnesis esta oración, en donde místicamente vemos que el Señor, al estar crucificado en la cruz, la gente le empieza a gritar: tú que destruías el templo. Le gritan los soldados romanos y le gritan las autoridades religiosas. O sea, todo el mundo le empieza a gritar. Sí, tenemos aquí pues autoridades romanas, autoridades religiosas judías y la chusma o el pueblo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, litúrgicamente, místicamente. Y comienza entonces la continuación de lo que es el canon, donde viene la primera es la epíclesis, donde así pues, Padre, al anunciar, ¿verdad?, tu pasión, muerte y resurrección, te pedimos que derrames el Espíritu Santo sobre los que participamos de el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Volvemos a pedir nuevamente esta oración a nuestro Padre, que descienda, pero ahora ¿sobre quién? Sobre la comunidad. Y vamos a pedir, después viene la siguiente parte de esta plegaria eucarística, que pedir por los vivos y los difuntos. Entonces, cuando pedimos por los vivos, místicamente encontramos que el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando pedimos por los difuntos, es entonces recordar cuando el Señor le dice a Dimas: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y viene la parte final de esta plegaria con la doxología, ¿verdad? Cuando el sacerdote entonces hace esto: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Entonces se está entregando lo que la plegaria significa, que es la ofrenda que se hizo a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que la acepte nuestro Padre Dios. Es por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Jesús ha entregado su sacrificio a nuestro Padre Celestial, está en la cruz, está agonizando, lleva 2 palabras, y entonces viene el momento del rito los ritos de la comunión. Se levanta por Cristo, con Él y en Él. ¿Ese místicamente qué está pasando? El Señor está agonizando en la cruz, ¿verdad? Que está todo lo que el Padre Eterno le ha pedido, pues Él lo ha cumplido hasta ese momento. Va perfecto todo, ¿sí? Que se está entregando por nosotros. Padre, allí también la actitud, la postura de los feligreses desde el inicio de la consagración es de rodillas, y veo, como le comentaba en algunas ocasiones, que teniendo el mismo misal romano, por ejemplo en Estados Unidos, y acabo de visitar también Belice, veo que los fieles permanecen de rodillas hasta el Padre Nuestro, y veo que aquí en México no. Han explicado que quizás se ha dado un permiso por la conferencia episcopal, eso no lo sabemos, pero me parece que la actitud penitencial sería la correcta, es permanecer de rodillas. Es totalmente válido, ¿no? O hay que ponerse de pie, porque veo que litúrgicamente en todo el mundo es al momento que termina la consagración, todos se tienen que poner de pie.
Todos, litúrgicamente en todo el mundo. Solamente en los casos en donde se celebra la misa del rito antiguo es donde permanecen de pie hasta la comunión. Pero litúrgicamente en Estados Unidos, en México y en cualquier parte del mundo tienen que estar de rodillas litúrgicamente de acuerdo al misal romano. Es la liturgia de la iglesia. ¿Sí? Ok. Viene el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro, que es la oración excelsa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Cuando decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Entonces es contemplar el momento en que la Virgen María se acerca a su Hijo, se acerca a la cruz junto con Juan y le dice, he ahí a tu madre, a Juan, y a ella le dice, he ahí a tu Hijo. Sí, entonces nosotros nos dirigimos al Padre litúrgicamente con esta oración, pero contemplamos místicamente que ahí está la Virgen al pie de la cruz, acompañando a su Hijo, y ahí estaba Juan, donde viene esa entrega. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces viene toda esta oración del Padre Nuestro, donde contemplamos, primero, cuando dice, danos el pan de cada día, que el Señor también dijo, tengo sed. Tengo sed. Entonces, místicamente tengo sed, litúrgicamente la oración, danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es también cuando el Señor, ¿verdad? Místicamente encontramos ahí que el Señor decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Y después, la siguiente palabra es cuando dice, todo está consumado, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el Señor, decimos la parte final de esto, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sí, entonces ahí está las 7 palabras de el Señor. El Señor sigue en agonía, ¿verdad? Pero la última dijo las 7 palabras, pero todavía no muere, sino es el lapso, ¿verdad? De segundos. Nosotros estamos todavía diciendo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo. Todo esto así entra en ese pequeño lapso antes de que el Señor doble su cabeza, que lo va a doblar en el momento en que nosotros empezamos a cantar, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En ese momento el Señor muere en la cruz. Y al morir en el momento en la cruz, místicamente, y que nosotros estamos acá cantándole que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, viene el momento en que el sacerdote va a fraccionar la hostia en 2. Por eso es el momento en que Jesús muere en la cruz, místicamente, ¿verdad? Y va a poner un trocito de la hostia en el cáliz, que es el símbolo de que el Señor, dice, al morir, descendió a los infiernos, pero no significa la palabra infiernos cuando lo rezamos en el credo de los apóstoles, sino al mundo inferior, al inframundo. ¿Los abismos? A los abismos donde se encontraban todos los que aguardaban la redención, la venida de Dios, desde Adán hasta el último que había muerto. Estaban aguardando la venida de Cristo. Por eso Él baja a ese lugar. A ese lugar. Pero no era el infierno. Que estaban esperando ese momento. No era el infierno, porque no estaban condenados. Los que entran al infierno están condenados y de ahí no salen jamás. Entonces está hablando de la palabra infierno, inframundo. Inframundo. Por eso el inframundo está la tierra y está el cielo. Entonces es el momento en que el Señor baja por los que están aguardando. De ese lugar que es el inframundo, lugar. Sí, así es. Que había gente de muchos años. Desde Adán. Ahí estaba Adán. Ahí estaban esperando. Adán, ahí estaban todos, Moisés, todos estaban ahí. Como una especie de purgatorio. Como una especie de purgatorio, pero no era el purgatorio, pero estaban esperando ahí. Ahí estaban. Estaban esperando en ese lugar. No había, en el infierno no había esa persona, dijeran, ya se condenó. No, porque tenía que venir primero Cristo. Viene el momento litúrgicamente, que al poner este pedacito sobre el cáliz, es signo de la comunión que tenemos, que esta misa está en comunión con toda la iglesia, que no es un sacrificio particular, sino es un sacrificio, ¿verdad?, que está en comunión con toda la iglesia universal. Quería pasar un momentito atrás una de las palabras, ¿sí?, de las 7 palabras del Señor. Esa palabra
¿por qué Dios mío, por qué me has abandonado? ¿Qué quiere decir qué nos da a entender? Cuando Cristo dice esas palabras Sí. Cuando Cristo dice estas palabras, sí, es que Él estaba en ese momento sintiendo realmente lo que es como que el abandono, como si cuando una persona siente que Dios le abandonó, la dejó, se siente así como que rechazada por Dios, ¿verdad? Porque está cargando con todo el pecado de nosotros. Recordarás desde el Huerto de los Olivos que Él está cargando con todo eso. El sufrimiento que tuvo el Señor en el Huerto de los Olivos es igual o más grande que lo que cargó la cruz, porque sufrió tremendo lo que pasó en el Huerto de los Olivos. Entonces, imagínate lo que tú sentirías de repente, sentir que Dios te rechaza, que Dios te abandona, porque tú estás con tus pecados que tú traes. Pero en este caso, es Cristo el que ha subido a la cruz y está cargando con todo el peso de todos nuestros pecados. Y tener que presentarse ante el Padre, por eso sentir eso, decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Porque digo, estoy cargando con todo el peso de la humanidad, como diciéndole, no me rechaces, ¿verdad? Porque estoy presentando, yo me estoy entregando por ellos. Sentir eso, más que nada, ¿ok? No es que Cristo se sintiera abandonado en realidad, sino es sentir, experimentar el rechazo, pero pero él sabía que no lo iba a rechazar. Viene el momento entonces del Cordero. Entonces litúrgicamente estamos exaltando a Cristo. El pedacito es signo de la comunión de la misa con todas las misas en el mundo entero. Y el sacerdote entonces, cuando se termina este canto, presenta a la comunidad lo que hizo Juan, ¿verdad? Este es Cristo, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Litúrgicamente está diciendo, este es el Señor, el que nos quita el pecado del mundo, el que nos ha traído la salvación. Místicamente, es el momento en el que el centurión romano dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Viene el momento de la comunión, y en el momento de la comunión los fieles se ponen de pie. Es importante la devoción, las manos juntas, no venir con los brazos cruzados, no venir con las manos acá en las bolsas, sino venir con devoción realmente, porque ¿a quién vas a recibir? Al Rey de Reyes, a tu Redentor, a tu Señor. Entonces tienes que ir con las manos juntas y recibirlo con devoción. Hay 3 formas de comunión que están aprobadas por la Iglesia. La primera es recibirlo de rodillas y en la boca, estando tú de rodillas y en la boca. La segunda, que es la más común, de pie, con tus manos juntas y en la boca. Y la tercera, que es la que a muchísimos no nos agrada, ¿verdad? Voy a decir por qué. Porque al momento en que le dan la comunión en la mano al sacerdote, el sacerdote se purificó las manos para ofrecer el sacrificio. Y la gente no se lavó las manos, porque de su casa al momento de la misa, de que llegó el momento de comulgar, agarró las llaves, agarró dinero, agarró un montón de perillas, el autobús, el tubos del metro, y saludó a mucha gente, etcétera. Entonces, ¿cómo están sus manos? Tan sucias, ¿sí? Y entonces, por eso es que la gente pues tiene que, uno, es eso, por la cuestión de lo que vas a recibir. Segundo, es por esta razón. Fíjense, cuando se han dado los milagros eucarísticos, ¿qué ha sucedido con la hostia? Empieza a sangrar. Entonces, si yo te doy a ti un cuerpo sangrado, porque es el Señor el que está bajando de la cruz, al momento que el sacerdote termina de decir, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la gente respondió, entonces, Señor, no soy digno que entre en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Si la gente lo dijera con fe, sanarían. Y si lo dicen mecánicamente, no pasa nada, seguirán igual. Y cuando baja el sacerdote la hostia para colocarla aquí y consumirla, Cristo es bajado de la cruz. Es bajado de la cruz, y entonces el sacerdote, a la hora de llevar la comunión a los fieles, Cristo es llevado al sepulcro.
¿Sí? Entonces, si yo te entrego a ti el cuerpo sangrado del Señor que está bajado de la cruz, los que lo agarraron, ¿cómo quedaron sus manos? Pues llenas de sangre. Llenas de sangre. Sí, lo bajaron, lo cargaron. Entonces, si yo te entrego el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? Entonces, pequeños que tienen 3 años que no pueden inventar, no tienen esa capacidad de inventar cosas. En una ocasión, en una misa, ¿verdad? Yo termino de dar la comunión y regreso para consumir el cáliz del Señor y purificar, me limpio los labios. Ese trayecto, una niña que estaba mirando todo, de 3 años, máximo 4, cuando estaba ahí en la misa, le dice a su papá: mira papá, mira qué cochino es el padre. El papá así como: ay hija, ¿por qué? Pues mira, que no ves que le tomó a esa copa y mira cómo le quedó la boca con sangre. Entonces la niña no lo pudo haber inventado. Y el papá de esta niña, a la salida me dice: padre, ¿por qué mi hija dijo esto? ¿Sí? En otra ocasión, cuando yo me iban a cambiar de parroquia, de donde estaba yo a la nueva, 8 días antes de que yo diera el anuncio de que yo me iba a ir a esa iglesia, que ya me iba a despedir de ellos, 8 días antes, cuando salgo a despedir a la gente al atrio, me dice un papá, dirigiéndose a su hija, otra, no era la misma: oiga padre, ¿por qué mi hija dice que usted estaba llorando durante la misa? Y entonces yo le dije: dentro de 8 días lo sabrán. Pues, ¿qué estaba viendo la niña? Mi alma. ¿Se están fijando? Entonces, por eso es importante que la gente lo comprenda, que cuando usted ha caído hostias al piso, realmente cuando la levantan, niños dicen: mira, se quedó sangre en el piso. El niño no puede inventar nada porque nunca ha escuchado esto. Entonces, por eso... Además, las partículas, porque las partículas que se quedan también, esa es la tercera. Y que pisamos muchos de nosotros, desafortunadamente he visto en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, cuando han obligado a algunos ministros a tomar la comunión en la mano, la cantidad de partículas al suelo que vamos pisando, imagínense. Se quedan Así pedacitos. esa es la tercera. Ahora también otra de las partes que yo les digo, yo he encontrado algo maravilloso, que si rezar el rosario de rodillas es unas bendiciones inmensas. Qué mejor recibir a Cristo de rodillas. Sí, claro, pero ahí entra mucho la actitud del sacerdote, ¿no? Entonces, o la cantidad de gente. Imagínense que estamos en la basílica y son 10,000 gentes y todos de rodillas, pues está medio difícil pasar entre la gente. Entonces, comprender cuando es poca la gente, que sí se podría hacer de rodillas, pero cuando es mucha la gente es más... Pero a veces hay suficientes difícil. Sacerdotes en la misma basílica. Pero es como raro existen cuando las tengamos... balas. Es raro cuando hay pocos sacerdotes, ¿no? O sea, cuando van a una peregrinación donde van sacerdotes, pues sí. Cuando no hay peregrinaciones, pues... Pues esto sería un tema muy bueno para otro programa. tema, claro. Tenemos ya nomás 3 minutos para... ¿Termino ya? Sí. Entonces, a la hora de dar la comunión, se acerca la gente, abre su boca, es la tumba, el sepulcro, en donde el Señor es colocado. Ahí está, místicamente. El Señor entra a su tumba. Se cierra la boca, se cierra con la lápida. Y el cuerpo del Señor, pues con nuestra saliva es embalsamado, místicamente. Litúrgicamente estamos recibiendo al Señor, místicamente contemplamos esa parte. Cuando terminamos de asimilar, consumir la comunión, la hostia, entonces al abrir la boca pues ya no vemos la hostia, porque ha desaparecido, porque ha sido consumida. Entonces el sepulcro está vacío porque Jesús ha resucitado. Y viene la oración después de la comunión, después de purificar los vasos. Entonces, sabemos que cuando entran al Pedro y Juan al sepulcro, todo estaba nuevamente en su lugar, como lo habían dejado, ¿se acuerdan? Que dice que la sábana y el manto que cubrió su rostro estaban todos acomodados, vuelve todo a ser acomodado, el sepulcro está vacío. Jesús ha resucitado, viene la oración después de la comunión, Jesús aparece a sus discípulos, mostrándole que ha resucitado, y a la bendición, ¿verdad?, es pedir que
Jesús, cuando sube a los cielos, promete el Espíritu Santo para que nosotros vayamos ¿a dónde? A cumplir con lo que Él nos dijo. Ustedes serán mis testigos aquí en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Galilea y en el mundo entero. Nosotros tenemos el compromiso que después de la misa entonces vamos de misioneros a llevar la palabra de Dios. Pero la bendición es la venida del Espíritu Santo. Con la venida del Espíritu Santo, que se cumple la promesa de Dios, se cumple con la llegada del Espíritu Santo y ahora sí, a trabajar. Ahora sí, pues creo que después de esto mucha gente podrá comprender realmente el gran misterio en el que entramos cada vez que celebramos la Eucaristía, que la vivan, la disfruten mucho y que realmente el fruto de la pasión de Cristo, su muerte y resurrección, se derrame en esa persona, en su familia, en esas iglesias, para que realmente empiece a haber un cambio en la forma de celebrar y en nuestra forma de vivir. Que Dios los bendiga. Gracias por la invitación. Gracias, Jorge, un regalo inmenso. Recordemos que este premio tan grande que tenemos de este regalo de la Santa Misa, cada vez que vayamos a la misa, cada paso que demos rumbo a la iglesia, rumbo a la misa, un ángel va a contar ese paso que demos y vamos a recibir un premio aquí, en la tierra y en el cielo, una gracia especial. Qué grande, hemos visto todo esto, es impresionante. Ojalá el mundo verdaderamente nos volquemos, nos entreguemos a la Eucaristía, a Dios nuestro Señor, como Él quiere, a través de vigilar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Jorge. Bueno, nada más quisiera recomendar el libro Introducción al Espíritu de la Liturgia de Benedicto XVI, que nos ayuda todavía a vivir mejor la liturgia eucarística. Y también el documento Sacramento de la Redención. Yo les invitaría a leer esto y a vivir mejor la Santa Misa con lo que allí observemos, ¿no? Pues terminamos con la bendición. Padre, nos da la bendición, por favor, para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja ahora y siempre. Amén. Que el Señor les muestre su rostro, les sea siempre favorable y resplandeciente. Amén. Que el Señor les conceda su misericordia, les dé la salud y la paz y los libre de todo mal. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, pues, que el Señor los acompañe, que siempre sea con ustedes, que todo traiga paz y prosperidad. Amén.